En este apartado estaremos conversando sobre los compuestos inorgánicos. Se denomina compuesto químico inorgánico a aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más abundante. En los compuestos inorgánicos se podría decir que participan casi la totalidad de elementos conocidos. Los compuestos inorgánicos presentan gran variedad de estructuras. Según el número de átomos que componen las moléculas, estas se clasifican en monoatómicas, constan de un solo átomo, como las moléculas de gases nobles, helio, neón, argón, xenón y criptón. Diatómicas, constan de dos átomos. Son diatómicas las moléculas gaseosas de la mayoría de elementos químicos que no forman parte de los gases nobles, como el dihidrógeno, el dióxido, así como algunas moléculas binarias, como el óxido de calcio. Triatómicas, constan de tres átomos, como las moléculas de ozono, agua o dióxido de carbono. Y poliatómicas, que contienen 4 o más átomos, como las moléculas de fósforo o de óxido férrico. Un compuesto binario es aquel compuesto químico que contiene únicamente dos elementos químicos, como por ejemplo óxidos, peróxidos, hidruros o sales binarias. Un compuesto ternario es un compuesto que contiene tres elementos diferentes, como por ejemplo los hidróxidos y los oxácidos. El óxido es un compuesto inorgánico binario formado por la combinación del oxígeno con algún elemento químico. Estos se clasifican en dos grupos. Los óxidos básicos son aquellos en los que el elemento químico que se junta con el oxígeno es un metal. Y los óxidos ácidos son aquellos en los que el elemento químico que se junta con el oxígeno es un no metal. Ahora estaremos hablando sobre un sistema utilizado para poder nombrar los compuestos químicos. Empezaremos hablando de la nomenclatura tradicional clásica o antigua. En este sistema de nomenclatura se indica la valencia del elemento de nombre específico con una serie de prefijos y sufijos. De manera general, las reglas son: primero, cuando el elemento solo tiene una valencia, simplemente se coloca el nombre del elemento precedido de la sílaba de, o bien se termina el nombre del elemento con el sufijo ico. Por ejemplo, el óxido de potasio u óxido potásico. Cuando tiene dos valencias diferentes, se usan los sufijos oso e ico. Oso, cuando el elemento usa la valencia menor, por ejemplo, el óxido ferroso, en el cual el elemento tiene estado de oxidación o valencia más 2. Ico, cuando el elemento usa la valencia mayor, por ejemplo, el óxido férrico, en el cual el hierro tiene su mayor valencia, que sería 3. Cuando el elemento tiene tres distintas valencias, se utilizan los sufijos hiposo, oso e ico. Hiposo para la valencia menor, por ejemplo, el óxido hipofosforoso, en el cual el fósforo tendría valencia 1. Oso para la valencia intermedia, por ejemplo, el óxido fosforoso, en el cual el fósforo tiene valencia 3. Y ico para la mayor valencia, por ejemplo, el óxido fosfórico, en el cual el fósforo tiene valencia número 5. Cuando el elemento tiene 4 valencias diferentes, se utilizan los prefijos hiposo, oso, ico, hiperico. Hiposo para la valencia más pequeña, oso para la valencia pequeña, ico para la valencia grande, hiperico para la valencia más grande. Cuando el elemento tiene 5 valencias diferentes, se usan los prefijos y sufijos hiposo, oso, ico, perico e hiperico. Hiposo para la valencia más pequeña, oso para la valencia media menor, ico para la media, perico para la valencia media mayor e hiperico para la valencia mayor. Ahora hablaremos sobre los ácidos oxácidos. Un oxácido es un ácido que contiene oxígeno. Específicamente, es un compuesto que contiene hidrógeno, oxígeno y al menos otro elemento. Su fórmula responde al patrón HA, AB o C, donde A
es un no metal o metal de transición. Ejemplos de oxácidos. Ácido sulfúrico, formado por la combinación de una molécula de H2O con una molécula de óxido de azufre, que es SO3. Ácido sulfuroso, formado por la combinación de una molécula de H2O con una molécula de óxido sulfuroso, SO2. Y ácido hiposulfuroso, formado por la combinación de una molécula de agua o H2O con una molécula de óxido sulfuroso, SO.